Bienvenidos a BU Academy, the podcast. Podcast número 39. Tenemos en el día de hoy a Fátima de RF Diseño. Fátima, ¿cómo te sientes en el día de hoy? Cuéntame. Bien, todo bien, gracias a Dios. Gracias por esta invitación. Y Bueno, muchísimas gracias a ti de verdad por haber aceptado la invitación al podcast. Aquí tengo algunas preguntas que, como te comentaba antes del podcast, creo que van a ser de mucho beneficio para la comunidad que te escucha. Y la primera va de la siguiente manera. Veo en tu Instagram dulceros, capacillos, veo K-Topper, veo invitaciones, banderines, también veo modelado 3D, pero no es así como inició todo. Me imagino que primero fue ahí intentando prueba y error, etcétera. Cuéntame cómo nace eso de RF Diseño. Me encantaría también saber si tú antes de RF Diseño ya hacías papelería o inicias con la papelería simultáneamente creando RF Diseño. Cuéntame un poco sobre tus inicios. Vamos a ver. Bueno, yo soy diseñador gráfico. Antes de empezar con RF, pues no hacía papelería. Diseñaba, pues, pero una empresa corporativa era otro tipo de diseño totalmente. RF comienza, pues, cuando me iba a casar. Okay. Empecé a buscar invitaciones de boda y conseguía, y las que conseguía no eran muy costosas para mí. En aquel momento, pues, no podía pagarlas. Las que me gustaban realmente. Okay. Y bueno, las que no me gustaban eran las que podía pagar, y bueno, dije no, prefiero hacerlas yo. Como te dije, como ya tenía conocimiento de diseño, de cosas manuales, a pesar de que consideraba que era muy mala con todo este tema de las manualidades. Sí. Comencé, imprimí las tarjetas, los sobres, todo fue a nivel de impresión. No tenía máquinas de corte ni nada, era tijera, sí, exacto, y un Mac. Entonces hice mis tarjetas acá en la casa, comencé en la casa, después que las repartí, pues como que no he parado, gracias a Dios. Duré 4 años en la empresa corporativa donde estaba, trabajaba doble tiempo. Es decir, llegaba a las 6 de la tarde a mi casa, a seguir trabajando pues con esto de RF, poco a poco. Durante esos 4 años estuve trabajando en esa empresa y con RF. Casi que no dormía nada. Wow. Empecé con las tarjetas de boda, empecé full con tarjetería. Empecé con mis tarjetas de boda, después tarjeterías para boda, bautizo, baby shower. Casi no hacía cajitas ni nada de este tipo de cosas. Banderines hacía también cuando comencé, o sea, esos banners que ponen de cumpleaños, todo ese tipo de cosas. Después, poco a poco, de hecho, sí empecé con cajitas, porque el primer pedido fue unas tarjetas de boda. El segundo pedido, sí, después como formal, por decirlo así, porque el mío no lo cuento como pedido, el mío fue algo personal, mis tarjetas de boda y listo. Después salieron unas tarjetas de boda y después salieron unas tarjetas de invitación infantiles en forma de cajita, que era el motivo era de Toy Story. Y recuerdo que yo comencé con mi máquina de corte, la primera fue Cricut. Okay. Yo comencé con Cricut. Y luego, cuando esta cliente me pide esas cajitas que yo vi que eran unas cajitas impresas y tal, yo dije, no, yo tengo que conseguir otra máquina que logre esto. Porque ya yo venía de plotters industriales, otro tipo, o sea, sí, era claro, algo más industrial, por decirlo así. Más de empresa de publicidad, que es totalmente diferente. Exactamente. Entonces yo dije, no, tengo que conseguir algo chiquito, y en ese momento fue que conocí la Cameo. Y me compré la Cameo y hice unas invitaciones en forma de cajita feliz, de Toy Story. Así comencé, me enamoré de las cajitas y de todo este mundo. O sea, fue como algo que no lo planifiqué, pero se fue dando poco a poco y ya vivo de esto, 100%. Wow, buenísimo. Después de los 4 años, pues renuncié y me dediqué 100% a él. Pero trabajaba prácticamente 24 horas al día. ¿Sabes que estaba viendo en tu Instagram que RF Diseño también ofrece el servicio de la elaboración de logos o
o del branding como tal, de la identidad. ¿Eso lo haces tú porque antes eras diseñadora, mucho antes de ser crafter? Cuéntame un poquito de esa historia, porque veo que has involucrado lo que hacías antes, lo has involucrado a RF Diseño. Eso está buenísimo, creo que es un valor agregado. Cuéntanos. Exacto, es como parte de mi esencia. O sea, yo hacía eso antes de la papelería y poco a poco la gente como que comenzó, siempre le digo yo a mis alumnas y a mis amigas, comiencen, ustedes van a comenzar siempre esto con tu amiga, la mejor amiga de tu amiga, la amiga de tu amiga, o sea, de boca en boca. Okay. Es que tú empiezas como ¿sabes? Como esa es como tu primera publicidad, por decirlo así. Y así tal cual fue. Una amiga me dijo, ay, ¿me puedes hacer un logo? ¿Qué tal? Y aunque yo con los logos, yo siento que eso es lo más, si me preguntas, no me lo has preguntado todavía, pero yo creo que si me llegas a preguntar qué es lo más difícil, y para mí una de las cosas más difíciles o más, imagínate, como delicada, por decirlo así, es hacerle el logo o la imagen, el branding, pues, a una marca. Porque eso es como, siento que lo es todo para una marca. Entonces, siento que esa es una de las cosas más difíciles porque trato de que la persona se involucre conmigo y trate de expresarme o de hacerme entender bien lo que se trata su negocio para poder aplicarle el diseño en el arte, pues mostrarle el arte y el branding que le voy a hacer, que se identifique tal cual con la marca. Claro. Por eso es que siento que es como, siento que es lo más difícil, porque a veces me llegan personas que, mira, yo hago globos y hago papelería y hago fiestas y hago, ¿sabes? Como de todo un poco, y me cuesta mucho como poder desarrollarla como tal, una marca definida, porque la gente viene con la idea de que si hace globo, el logo tiene que tener un globo, o si hace papelerías, el logo tiene que tener una tijera, y así sucesivamente, cuando eso va mucho más allá. Claro. En estos días hablaba con una amiga y yo le decía, mira, tú miras la bandera de Japón, y la bandera de Japón es blanca con un círculo rojo, y eso significa muchísimas cosas, lo que hay detrás de las banderas. Claro. Entonces, más o menos así son los significados de los logos. Entonces, bueno, es parte de lo que soy, de lo que hago, y lo pude aplicar, pues, ayudando a las marcas a crear su identidad, ya que, como te digo, soy diseñadora y me gusta toda esta parte, o sea, estoy preparada, me gradué en esto y lo incluí, pues, en parte de una de las cosas que ofrezco, pues, en RF. Uno de los servicios, es como un plus. Claro, no, está buenísimo. Está buenísimo. Tengo aquí una frase que me encantaría mencionarte, a ver qué tú piensas al respecto. Y la frase va de la siguiente manera. Atreverse es necesario para crecer. Wow. Sí. Una de las cosas que me dice Raúl es mi esposo. Él me dice, tú sí eres atrevida, ¿vale? Porque yo, en mi caso, a mí me gusta, por ejemplo, me llega un cliente y me dice, tú sabes hacer esto. De hecho, yo empecé RF así, atreviéndome a algo que no estaba dentro de mis planes. O sea, como te digo, yo estaba en esa empresa corporativa, estaba cómoda, estaba perfecta, no tenía como esa necesidad de hacer otra cosa, pero siempre tú sabes que tú tienes tu sueño como de cumplir o de tener tu empresa personal y todo este tipo de cosas que sí estaba dentro de mis planes, pero no, lo que no estaba dentro de mis planes era esto, totalmente manual, porque siempre digo que yo era muy mala en este tema de las manualidades. De hecho, yo decía, yo raspaba demasiado en la universidad las clases que eran manuales porque me consideraba torpe, pues, en esto de las manos, del tema manual, de la tijera, todo eso. De hecho, hasta el sol de hoy, la pistola de silicón y yo tenemos una guerra ahí. Me quemo demasiado las manos, soy un desastrico, pero me atreví a explorar algo que no estaba dentro de mis planes, y siempre diré que dentro de los planes de Dios sí estaba, porque me he enamorado tanto de este mundo de la papelería, es algo increíble.
O sea, me atreví a hacerle esas tarjetas, me atreví primero a hacerme las tarjetas a mí. Pero tú sabes que cuando tú te haces cosas a ti, como que lo ves así como, bueno, eso es mío y al final es mío, o sea, no hay problema. Pero cuando esta amiga me lo pide, ya ese fue un reto mayor. Fueron unas tarjetas súper troqueladas. No te puedes imaginar todo el dinero que gasté tratando de llegar allí porque no sabía absolutamente nada. O sea, aunque la gente crea que Fátima es diseñadora, tal, para los que estamos en este mundo del diseño, esta rama de la papelería infantil o papelería creativa, por decirlo así, es totalmente nuevo. Estas máquinas, todo esto es totalmente nuevo para nosotros los que somos diseñadores y nos dedicamos como a otro rubro, por decirlo así. Entonces me atreví a hacerlo y miren todo lo que ha pasado. Oye, pero me parece un gran mérito el hecho de que tú hayas decidido lanzarte a un área en la cual a priori tú pensabas que no eras muy buena. Fíjate que las personas que entran a tu Instagram y ven esos trabajos que haces, esos proyectos de papelería que haces, lo último que van a pensar es que Fátima pensaba que no era buena con la papelería. Es lo último que van a pensar. Entonces, creo que hay que darte ese mérito de haberte atrevido, pero haberte atrevido a hacer algo que en principio tú pensabas que no eras buena me parece todavía un logro muchísimo mayor. Fíjate que en Etsy tienes más de 1,500 ventas, 5 estrellas. Cuéntame de cómo tú iniciaste con Etsy. ¿En qué momento tú das ese paso y dices, mira, voy a vender estos archivos, estas cajitas a dulceros? Cuéntanos. Mira, esto es un cuento. Yo empecé Etsy antes que empezara este tema de la pandemia, ¿no? Okay. Cuando empiezo con este tema de la pandemia, ya yo había abierto Etsy en enero, diciembre, si no me equivoco, del 2019. Ya yo tenía como ese plan del 2020. Nunca me imaginé jamás que iba a llegar este tema de la pandemia. O sea, ya se escuchaba, por ejemplo, aquí en Venezuela, no sé si en República Dominicana, tú escuchabas el coronavirus como algo lejos. O sea, yo estaba en Venezuela y yo decía, eso jamás va a llegar aquí. Sí, en enero incluso, te estoy hablando que yo abrí Etsy 2019. Diciembre de 2019, si no me equivoco. Con planes, que era uno de mis planes de desarrollo del 2020. Sin meter pandemia, ¿ok? No había llegado ese tema a Venezuela todavía. Éramos felices. Entonces, en enero todavía cero pandemia, cero todo. Viene pandemia, claro. O sea, llegó cuarentena radical, no sé qué, toda la locura, pues que poco a poco se fue desarrollando en estos diferentes países y yo dije... y siempre cuento, venía en un carro, es como si vinieras en un carro a 200 kilómetros por hora. Y te frenado. Pero un frenazo que yo siento que fue hasta como un choque, ¿ok? Y que gracias a Dios no me morí. O sea, no me quedé ahí porque fue como un golpe súper fuerte a nivel de negocio. Claro, porque yo veo que tú te dedicas a hacerle la papelería a personas que se dedican a la organización de eventos. Entonces, esos eventos bajaron un montón y por ende, en consecuencia, la venta tuya de la papelería como tal. Exacto. Y para mí lo más fuerte fue, fíjate que yo, como te digo, soy diseñadora y al final tú piensas... a nivel de ingresos, pues tengo muchos diferentes ingresos aparte de RF, porque por ejemplo, lo que ustedes ven en RF o lo que yo enfoqué RF, la mayoría es papelería, ¿no? Pero yo hago afiches, yo le hago afiches, yo sigo haciendo mi trabajo corporativo, solamente que no lo publico, porque yo sigo haciendo afiches, tarjetas de presentación, artes para Instagram, para las iglesias, todo ese tipo de cosas yo lo sigo haciendo, solo que no lo publico. Claro. Pero esa es como mi otra parte de vida y de eso también vivo. Okay. Solamente que mi choque mayor fue, obviamente, RF para mí es como un hijo, ¿ok? Y las personas que yo tengo trabajando allí,
¿ok? Yo me encargo o trato de meter personas muy cercanas a mí, que son prácticamente como mi familia, y nada más pensar que yo iba a dejar de proveerles de proveerles a ellos. Yo decía, Dios mío, estamos paralizados, casi que no fue 100%, gracias a Dios, porque aquí cerraron todo, era cuarentena radical, pero sin embargo Venezuela no sé si conoces un poquito la cultura venezolana, los venezolanos somos un poco felices. Fiesteros. Y la gente suspendía los grandes eventos, pero siempre me decían, Fati, me mandas un motorizado o me mandas el pedido porque voy a hacer una fiestica chiquitica en la casa. Bajaban los pedidos, pero siempre tuve, gracias a Dios. Claro. Sin embargo, como me bajan los pedidos a nivel de negocio, pues yo no podía mantener a tantas personas, era imposible. Entonces yo dije, bueno, ya va. Me reorganicé y dije, vamos a ver, esto va a ser momentáneo, esto va a ser unos meses, yo voy a tratar de mantener el negocio y a los muchachos sin botarlos. De hecho, duré pagando 6 meses a esa cantidad de personas sin recibir ingresos. Sí, o sea, salía como de mi parte. Y yo dije, bueno, si el mundo está cambiando, me voy a dedicar a todos los archivos digitales que ya lo venía haciendo, pero no en Etsy. ¿Okay? Ya yo lo venía haciendo diferente, no en Etsy, y lo que hice fue activarme en Etsy. Sin embargo, ya tengo un año que gracias a Dios, pues, ese otro negocio, pues, me ha ido súper bien, pero todo nació fue por la pandemia. Es decir, me activé con eso, me activé con la página web, creé la página web, los cursos online, porque antes yo hacía era asesorías online. Cuando comencé, pues activé toda esta parte de Etsy, todo online, que no estaba como que formalmente activado, sino que era como de boca en boca, con algunas alumnas, y así sucesivamente. Era como un proyecto en segundo plano, tú estabas más a lo presencial. Claro. Exactamente. Solo que, bueno, todas las cosas nos ayudan a bien, y lo hice, y pues me ha ido bien, gracias a Dios, y poco a poco lo voy metiendo, lo voy enseriando con eso. Buenísimo. Cuando tú dices que tenías varias personas, ¿qué cantidad de personas tú tenías? ¿Están ahí contigo en Venezuela o están contigo en otros países? Porque veo que también haces envíos o estás, o sea, ¿tienes algún tipo de presencia en Estados Unidos? Cuéntanos un poquito al respecto. ¿Qué cantidad de personas trabaja para RF Diseños? ¿Cuántos, o sea, la cantidad de colaboradores que tienes? Y cuéntanos cómo pudiste diversificarte y estar a la vez en Venezuela y en Estados Unidos. Ok, estoy en Venezuela. Aquí en Venezuela actualmente estamos 12 personas, somos 12 personas. ¡Wow! ¿Okay? Es una empresota. Antes de pandemia éramos mucho más. Pero ahorita estamos perfectos. Yo creo que, mira, si tú me preguntas a mí, ¿cuál es tu mejor momento en RF? Y créeme que te voy a decir con los ojos cerrados, el actual. O sea, todo lo que pasó, todo lo que se pudo hacer, o las personas que se pudieron como sacar, algunas, lo que quedaron, es lo que te puedo decir, es la cantidad perfecta que tengo ahorita. Y bueno, que a partir de aquí pues se van a ir agregando más, gracias a Dios. Pero ahorita estamos todos así como felices. Wow. Eso pareciera como, no sé, como que Dios nos renovó pues en este tiempo que no nos pudimos ver. Yo volví en pandemia, yo tenía 2 locales en un centro comercial. Okay. Por supuesto cierran los centros comerciales, me traje otra vez a la casa la mayoría de las máquinas y fue como un reset. O sea, yo empecé otra vez desde cero. O sea, estar aquí en la casa otra vez con las máquinas. O sea, estoy retrocediendo 4 años hacia atrás. Comencé con Raúl, como te dije, como nunca pararon los trabajos. Yo solamente con Raúl
los dos solos sacábamos los pedidos. O sea, otra vez volví a pegar, volví a cortar, otra vez con las máquinas. Yo tenía años que yo no armaba una cajita, que no cortaba en las máquinas. Yo solamente iba al local a ver las máquinas, a revisar. Yo era como la de mantener. Ya con los muchachos, yo los entrenaba y después casi no estaba, porque no tenía como un lugar. Yo tengo un detalle para diseñar. Yo tengo que estar completamente en silencio. Es una de mis manías locas. Yo tengo que estar completamente en silencio porque me concentro, y si me molesta, o sea, si escucho bulla, me estresa demasiado. Entonces casi nunca estaba allá por ese mismo tema, porque no tenía como una oficina aparte. Los dos locales eran como completamente producción, y no tenía como un lugar sola para yo poder diseñar. Entonces yo iba al local, les enseñaba, le armaba el prototipo de la cajita. Mira, esto es lo que hay que hacer, o esto es lo nuevo que estoy intentando, porque todo lo probaba aquí en la casa y después se lo llevaba. Comencé otra vez en la casa, ahorita. O sea, fue como que, otra vez. Y fue algo como una conexión que yo dije, Dios mío, si voy a empezar desde cero otra vez en lo mismo, porque de verdad es algo que me volví a conectar, y otra vez dije, esto es lo mío, y creo que siempre será lo mío hasta que Dios lo permita, o hasta que Wow, me parece genial. Hay personas, por ejemplo, que se preguntan si tú nacieras de nuevo, por ejemplo, ¿tú crees que tú volverías a hacer lo mismo? Y me parece genial que tú menciones que al momento de empezar desde cero volviste a conectar con esa parte de ti emprendedora que quiso iniciar ese proyecto, y que las cosas se le fueron dando. En cierta manera uno se va desconectando, ¿verdad? Porque ya tú empezaste a delegar muchas cosas y tú te enfocabas a otras áreas. Pero cuando llega la pandemia tienes que volver a conectar con esa parte de ti que dio ese primer paso para iniciar RF Diseño. Y me parece interesantísimo. Fíjate que cuando tú inicias, tú estás prácticamente sola. Me contabas que tu esposo te ha ayudado mucho, pero no tenías un equipo como tal. Ahora bien, cuando tú empiezas a adquirir un equipo, ¿por qué ¿por qué tú empiezas a formar un equipo como tal? ¿Cuáles son las áreas en las cuales tú necesitabas ayuda para empezar a delegar? ¿Y cuáles son esas áreas que tú bajo ninguna circunstancia delegarías? Cuéntanos. Mira, he delegado tanto que he cometido errores increíbles, pero bueno, siento que esos errores nos ayudan a crecer. Lo más difícil de esto es delegar, pero llega un momento que tú empiezas a poner como en una balanza o tu salud, o sea, o te mueres, lo pongo así exagerado, ¿no? Claro, porque era así. Si yo duraba tanto tiempo sin dormir, no iba a durar mucho con buena salud, porque normalmente, gracias a Dios, he tenido buena salud. Entonces yo decía, ya va, o tengo que delegar porque no puedo hacer todo, o me da algo. Mi mamá me decía, mi mamá siempre, gracias a Dios, está detrás de mí, me decía, tú te vas a morir y todos van a quedar felices. Ella me decía así, cálmate, o sea, respira, ellos lo van a hacer bien, porque yo era como muy, peguen así, ya les dije que lo pegaran así, ¿por qué no lo pegan así? ¿Por qué lo pegaran así? Total, es que poco a poco fui soltando, lo fui entrenando, gracias a Dios, porque eran personas que no sabían nada de esto, no sabían nada de diseño, no sabían nada de nada, simplemente eran personas que estaban necesitadas de trabajo y querían un trabajo, y pues yo los traía y los entrenaba desde cero. Y así poco a poco, por la cantidad de trabajo, tenía que traer más personas y más personas. Cuando ya no cabíamos aquí en la casa, porque mi casa es un poquito pequeña, yo dije, ya, hay que alquilar un local, irnos de acá porque no cabemos en la casa, o sea, era casi que imposible trabajar aquí. Y ahí fue el que tomé el paso de irnos a un local, pero allí sí tuve que renunciar. Ese fue el momento que dije, si me voy a ir a un local, tengo que renunciar, porque ya es otro, estar en un centro comercial es otro tipo de cosas, registrar la empresa, pagar impuestos, o sea, ya era otro paso más, por decirlo así, que necesitaba que yo estuviera allí. Entonces renuncié, pasé a esto, en ese momento ya éramos como 8, y ahí sí fue que listo, pasamos a otro nivel. Y siempre fue
o siempre fue, o sea, tuve que empezar a delegar por la cantidad de trabajo. Es decir, ya no podía atender a clientes porque yo atendía clientes, hacía las compras, atendía el WhatsApp, diseñaba, porque no tenía diseñadores. De hecho, eso es una de las cosas que me preguntaste, ¿qué es lo más difícil que me cuesta delegar? Es el diseño. Claro. He tenido ayudantes de diseño. Ahorita tengo una muchacha que gracias a Dios es con la que mejor me ha ido y espero pues que esté conmigo mucho tiempo, porque tuve el primero y tampoco era diseñador, pero sabía manejar mucho los programas, pero no era como mi estilo y era muy difícil el tema de estar corrigiendo, no. Claro. Y era como que era más el tiempo que perdía corriendo lo que realmente me estaba generando a mí una ayuda. Dedicabas tanto tiempo a corregirlo que mejor lo hubieras hecho tú desde un principio. Claro, y ese es el pensamiento que uno tiene a la hora de delegar, que es lo más difícil. Por eso es que yo decía, bueno, a las muchachas que armaban, pues gracias a Dios, eso fue lo más rápido. Los armadores y cortadores es lo más rápido que tú puedes conseguir en este tema de la papelería. Lo más difícil para mí ha sido el diseñador, que ahorita tengo una muchacha que me está ayudando y ya las dos estamos como colapsadas. Okay. Y yo le estoy diciendo, ya creo que hay que buscar a otro también, porque otra vez, gracias a Dios, se está activando todo poco a poco y se está activando de una manera muy loca. Es como que la gente sufrió tanto, no sé, que quiere ahora celebrarlo todo. Eso nos conviene a nosotros también, claro. Que gracias a Dios la gente cambió su mentalidad y quiere celebrar mucho. Tengo aquí una palabra que te la quiero mencionar y tú me vas a decir qué piensas al respecto. Y la palabra es la siguiente: 5, 4, 3, 2, 1. Disciplina. Mira, creo que esa es la clave de todo. La clave, o no sé si es una clave o si es un requisito. O un hecho. Sí, porque sin disciplina no hay avance. Sin disciplina no hay un crecimiento rápido. Fíjate, y siempre doy como ejemplo, yo donde trabajaba con japoneses. Y tú sabes que para nosotros, no sé, aquí en Venezuela, o a nivel mundial, los japoneses son los más inteligentes del mundo, son con la tecnología, ¿qué tal? Y me tocó trabajar de cerca con ellos, ¿okay? Con japoneses. Y no sabían muchas cosas por ejemplo, cuando íbamos a hacer una presentación o algo, no sabían cosas muy simples, por decirlas así. Y hasta que una vez tenía mucha confianza con uno de esos señores, y él me dijo, hija, lo que pasa es que nosotros desde pequeños lo que nos enseñan es disciplina, o sea, somos más que inteligencia, somos disciplinados, y al final la disciplina termina venciendo la inteligencia. O sea, si eres disciplinado y de repente no eres muy bueno en eso, si tienes disciplina, créeme que te puedes convertir en el mejor de los mejores en donde quiera que te dediques, porque la disciplina es lo que hace que seas muy, muy bueno en cualquier cosa que hagas. Publicaste en tu Instagram una frase que dice: lo pienso, lo planifico, trabajo duro y lo consigo. Entonces a mí me gustaría contigo aquí desglosar un poco ese hecho que a mí me encanta también. Yo creo que forma parte de mi filosofía de vida. Vamos a ver, entonces lo pudiéramos dividir en 4 partes. Lo pienso sería la primera, lo planifico sería la segunda, trabajo duro sería la tercera y lo consigo, o sea, el logro de la meta como tal. Cuéntanos cómo es tu proceso en base a esta frase. Cuéntanos cómo es tu proceso al momento de diseñar. Por ejemplo, cuando tú haces un nuevo dulcero, una nueva cajita, etcétera, ¿sale completamente de ti o tú recopilas información de los clientes? Cuéntanos un poquito al momento de diseñar. ¿Qué es eso que tú piensas, por ejemplo? Mira, lo pienso es, por ejemplo, me llega... Vamos a hablar de temas de clientes, ¿ok? Porque yo ahorita estoy en una fase, gracias a la pandemia, gracias a Dios y a la pandemia, que por fin estoy como dedicándome a lo que realmente quise antes de la papelería, ¿ok? Como te dije, yo era diseñadora,
Y mi sueño principal antes de todo esto de la papelería era pues como crear mi marca, mis propios dibujos, mis propias o sea, que yo sepa que salió de mi mano y de mi cabeza, ¿ok? Hasta los momentos, todos estos años pues que yo venía trabajando en RF, pues usaba clipart, que compraba en Etsy, que todo esto que pues que hay en Google. Ahora pues yo estoy en este proceso de crear desde cero tanto las figuras 3D como los clip arts y todo lo que ven, lo que ahora viene. Sí. Y son cosas que pues lo pienso, o sea, están aquí en la mente. Y si nos vamos a ir al trabajo con clientes normales, fíjate, me llega el cliente y a veces el cliente me dice, por ejemplo, tienes atrás a Mini, me dice, mira, quiero Mini roja, así tal cual, te pasan las imágenes y pues ya ahí tú no puedes hacer mucho, ¿ok? Eso más o menos me lleva un poco al tema de cuando yo estaba en la empresa, que tú cuando estás en una empresa, tú crees que tú vas algún día no vas a tener jefes, o sea, ay, ya, me voy a salir de aquí porque ya no soporto tener jefes. Mentira, al final tus jefes terminan siendo tus clientes. El cliente, claro. O sea, al final mis jefes, ahorita mis jefes son mis clientes. Es decir, yo no voy a poder diseñar. Si él me llega a pasar un cliente, por ejemplo, me llega a pasar una idea, y ahorita que están las redes sociales, es muy difícil mantener un estilo como tal, al menos que, bueno, en mi caso, yo siempre le digo a mis alumnos, yo no tengo otra fuente de ingreso que no sea mi diseño, mi arte, mi cosa, ¿verdad? O sea, mi RF, esto que yo hago como diseño, este es mi fuente de ingreso. Yo no me puedo poner, este es mi estilo, y yo no te voy a hacer eso porque este es mi estilo, y si no lo quieres, pues chao. ¿Me explico? Claro. O sea, mi mentalidad en ese tema es un poquito flexible. ¿Por qué? Porque vivo de esto 100%. Entonces tú tienes que, a nivel de clientes, pensarlo, o sea, buscar las ideas, aceptar las ideas que te envía el cliente y tratas de complacer al cliente, obviamente poniendo tu estilo. Pero de repente te vas a encontrar con ese tipo de clientes que te dice casi que absolutamente todo lo que tienes que hacer. Okay. ¿Ves? Entonces, al decirte que tienes que hacer todo eso, tú lo puedes pensar, te puedes inspirar, tratar de no copiar nada, pero terminas haciendo lo que tu jefe, en este caso el cliente, te esté pidiendo. Claro, tú pones en este caso tenemos la libertad de nosotros poner algunas reglas por ser los proveedores, por decirlo así, de ese cliente. Sin embargo, terminas haciendo o complaciendo el gusto del cliente, porque al final te conviene tener al cliente. Entonces, claro, lo pienso, lo planifico y ¿cómo es que es trabajo duro y lo consigo. Entonces, lo pienso en el tema en esa frase, fue más que todo a nivel de personal, con todo esto que te estaba comentando, y pues a nivel de cliente, pues lo tengo que trabajar. Si él me pide algo, veo que es un gran potencial cliente, pues yo voy a tratar de que ese cliente esté enamorado de lo que yo hago, porque sé que me conviene tener ese tipo de clientes en RF. Y cuando yo siento que un tipo de cliente no es o no hace como feeling conmigo, también lo pienso y hago todo para que no se quede, ¿sabes? Como que tú tienes como esa cierta libertad en ese momento de decidir si quieres o no ese jefe para tu vida. ¿De qué manera, Fátima, tú dejas ir a un cliente que tú entiendes que no hace sinergia con RF? O sea, que no se entienden. ¿De qué manera tú dices, esta persona hay que dejarla ir? Porque es más el problema que nos va a traer que las ganancias, que los ingresos, etc. Exactamente. Fíjate, yo he llegado a devolverle completamente el dinero. Le devuelvo completamente el dinero y ya. O sea, ya la persona como que lo entiende. O sea, aunque este no quiere nada conmigo, adiós. Pero de esos me han tocado pocos. Creo que pocos, pero parecieran mayoría. Cuéntanos de algún problema que tú hayas tenido con un cliente que pueda servir de anécdota para las personas que te escuchan, y luego después de ahí cuéntanos cómo tú has podido resolver ese inconveniente
para que las personas que se están iniciando escuchen a una persona con trayectoria hablando. Cuéntanos. Fíjate, me tocó una persona, para mí las más difíciles han sido las personas, las embarazadas. Cuando me toca hacerle un baby shower, y en este caso no fue la mamá, okay, o sea, no fue la embarazada, por decirlo así, sino que fue el esposo. Okay. El esposo era como más nervioso, o sea, no sé si fue que le dieron los achaques de la esposa de embarazada a él, porque la señora era totalmente relajada y estaba completamente agradecida o satisfecha con el trabajo, ¿no? Pero el esposo pidió un azul específico para un cartel, no sé qué. Sí. Él fue al local, se les enseñó la paleta de colores, tal. En aquel momento, eso fue como hace 5 años. En aquel momento, fíjate, la importancia de tener términos y condiciones dentro de tu negocio. Bueno, en aquel momento yo no tenía términos y condiciones, yo los tenía... Al aire. Nunca lo hacía formal, o sea, nunca le enviaba una imagen a las personas antes de pagar. Ahora sí, yo les envío términos y condiciones, que ellos lean el términos y condiciones y me acepten los términos y condiciones. Y uno de los términos y condiciones es que yo le digo al cliente que el arte pasado en digital, después que me pasó esto que ya les voy a contar, que el arte pasado en digital puede variar un poco a la hora de imprimirlo. Okay. Claro. Entonces, claro, en aquel momento el señor fue al local, fue a buscar el trabajo, bellísimo, la esposa encantada, la esposa hasta lloraba de la felicidad y el señor, yo no sé qué fue lo que le pasó, yo no sé si es que él estaba estresado, no sé, ese día se paró, no sé, y me dijo, pero este no es el azul que me mostraste en el teléfono. Entonces yo le digo, sí, bueno, cambió un poco porque es la impresora, ¿qué tal? No, yo quiero exactamente este azul, no me deja ni siquiera explicar. Y les está bien, yo se lo puedo volver a hacer en ese azul, sin embargo, le ponía el teléfono así con la impresión, el tono bajó, le decía yo así, un poquitico, o sea, ni siquiera, y la señora trataba de calmarlo porque el señor estaba como loco. De hecho, yo hasta ese día de la impresión quedé como llorando así como en crisis porque el señor se fue, porque el señor bataqueó todo en el local, rompió todo. ¿Qué? O sea, se volvió como loco. Yo no llegué a casos extremos así de denunciarlo ni nada. Yo después que se fue el local, yo le dije, señor, y la señora totalmente apenada, y él me decía, devuélvame dinero, yo no quiero absolutamente ni que me arregles color ni que vuelvas a imprimir nada, esto es una porquería, tiró todo. Wow. Y yo así como que respirando profundo, eso fue delante de los muchachos y todo, o sea, los muchachos vivieron porque nosotros estábamos en un centro comercial, sí. O sea, los muchachos vivieron en la escena todo, y uno de mis muchachos, pobrecito, quería meterse como a defenderme porque el señor estaba como loco, o sea, yo sentía que el tipo hasta me iba a pegar y todo de lo loco que fue la broma. Yo lo único que repetía dentro de mí, Dios mío, ayúdame, dame fuerza, sí, que voy a responder porque yo también me estaba como alterando porque el señor se estaba como pasando. Al final me quedé muda, o sea, yo dije, nada, no voy a decir nada, tiene razón, lo único que me salía de mi boca era, está bien, tiene razón, está bien, tiene razón, mientras él bataqueaba y hacía lo que sea. Sí. Se fue, la señora se fue, me pidió disculpas, no sé, le anda estresado le dije, no se preocupe, páseme su cuenta, yo le devuelvo el dinero y listo, ¿ok? Así hago, devuelvo el dinero, no exististe, no, eso sí, no pretendas regresar. Después yo caí como en una crisis de llorar, o sea, me quedé así como llorando, así como que no podía creerlo, y cómo había roto, o sea, porque el tipo tiró, bataqueó, o sea, fue una cosa demasiado loca, que yo decía, Dios mío, eso lo hubiese podido utilizar para otra cosa, o sea, ¿sabes? Como que cada vez que tú creas algo,
Eso es como un hijo para mí, las cajitas son como, cada vez son mis hijitas. Claro. No sé, es como, cuando tú trabajas con las manos es como algo como demasiado bonito, pues le pones demasiado amor a eso, y ese tipo de cosas hacen como que tú o te desanimes y digas, no, que va, yo no sirvo para esto, o agarras eso como fuerza para mejorar. ¿Qué fue lo que yo hice? Mis términos y condiciones. Si ese señor hubiese tenido esa imagen de términos y condiciones, jamás creo yo que él hubiese actuado así. ¿Por qué? Porque él ya tenía una advertencia. Que podría variar un poquito, no era exacto lo que tenías en el teléfono, porque ahorita con los teléfonos hay algo. Si tú tienes más brillo, si tienes menos brillo, bien, si tienes un Android, si tienes un iPhone, los colores cambian totalmente. Además, entonces, que la gente, en la pantalla vemos RGB, pero en impresión es 6MK, y siempre va a variar un poquito, o sea, un poquito puede variar. Exacto, no va a ser idéntico. Entonces el tipo ponía el teléfono y la imagen pegada al teléfono y me decía, es que no me puedes decir que es el mismo. Yo le decía, yo sí es el mismo, solo que no había como explicarle que sí era el mismo, pero variaba un poco. Pero bueno, eso entonces, me hizo crear la manera como breve de solucionar esa situación fue devolverle el dinero, pero la solución más a largo plazo es crear esa advertencia, esa foto en donde se describen los términos y condiciones y mandársela al cliente mucho antes de que pague. Está buenísimo. Vamos a cerrar ahora podcast número 39. Estamos en el día de hoy con Fátima de RF Diseño. Vamos a cerrar con un consejo de Fátima para las personas que se están iniciando en el mundo de la papelería. Bueno, primero, como experiencia propia, como les comenté, comencé RF teniendo conocimientos de diseño, pero manualmente y conociendo pues este mundo cero menos cero. Así crean que por soy diseñadora pudiera tener alguna ventaja, cuando pienso que puede ser, quizás no, puede ser, porque es totalmente un diseño diferente, nuevo, técnicas totalmente nuevas, y yo lo que hice fue desde el comienzo lo que conseguí en YouTube. En aquel momento, hace 4 años, la mayoría de lo que se conseguía era en inglés, y yo trataba de traducir, estudiar un poco, tratar de buscar un traductor para poder entender lo que me estaban hablando, sí, y prepararme de alguna manera. O sea, lo que hice fue, como tú comentaste, es disciplina, porque realmente me fue gustando y realmente quería como que si era un ingreso extra el que yo tenía, que nunca me iba a imaginar que iba a renunciar allá tan rápido, ¿no? Porque al final tú dices, no, de aquí a, por lo menos en mi caso, a mí me gusta así visualizarme, ¿no? De aquí a 20 años, si renuncio, me dedico a lo mío. Imagínate, tuve 9 años en esa empresa, de los 9 años que tuve, 4 fue con RF, renuncié. Y me preparé, o sea, siempre me preparé. Yo esperaba algún ratico que tuviera libre los mediodías en el trabajo donde estaba para estudiar, aprovechando que estaba sola. En los almuerzos estudiaba, me ponía a ver videos, a practicar. O sea, fue una cosa como que imparable. Y que tengan disciplina, porque no importa que no sepas nada y que estés nuevo totalmente en esto, si le dedicas tiempo, disciplina y amor y corazón a lo que haces, vas a poder llegar a hacer, no sé, no digo papelería, todo lo que quisieras hacer o te quisieras dedicar a hacer en tu vida por el resto de tu vida. ¡Wow! Buenísimo. Muchísimas gracias, Fátima, por haber aceptado la invitación. Este es el podcast número 39. Este servidor se llama Antonio Molina. Recuerden que pueden escucharnos a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o YouTube. Fátima, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Gracias a ti, de verdad. Buenísimo. Nos vemos en un próximo episodio.